Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy, como les había mencionado, vamos a ver la parte descriptiva de lo que es combustibles. Ya estoy grabando, sí. La parte descriptiva de lo que es combustibles, vamos a ver los contenidos de hoy, ¿sí? De esta presentación, es la clasificación de combustibles, los parámetros característicos, la descripción de los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y lo que es un poco de indicadores, que sencillamente son dos slides respecto a lo que es la utilización de los combustibles para generación térmica acá en Argentina, ¿sí? Bueno, es como que ayer ya vimos bastante, ya nos introducimos bastante en el tema de combustión, con lo cual es como que ya de alguna forma estuvimos hablando de esto de que es un material combustible, ¿no? Pero podemos decir que es cualquier material natural o artificial, ¿sí? Que sufre una reacción de oxidación frente al oxígeno del aire. Acá habla de elemento, molécula compuesta, en su mayoría son todas cadenas de hidrógenos y carbonos, algunas un poco más vinculadas fuertemente entre sí sus moléculas y en algunas otras no, y todas en diferentes proporciones hidrógeno-carbono, además de que contienen otros elementos. Dice, susceptible de sostener reacciones de óxido-reducción frente al oxígeno del aire atmosférico cuando se lo lleva a ciertas condiciones, generalmente temperatura, liberando una gran cantidad de energía en forma de calor. ¿Bien? Ahora, cualquier elemento, cualquier compuesto puede ser combustible. Por supuesto que no, ¿no? Tiene que arder, se tiene que combustionar y arder. En general, ¿qué contienen en cuanto a elementos los combustibles? Carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno, nitrógeno, humedad, vanadio, sodio, son dos elementos que están muchas veces presentes en los combustibles, en alguno de ellos, y lo que es ceniza, ¿sí? De acuerdo al rol que cumplen, cuando se lleva a cabo esta reacción, vamos a tener que el carbono y el hidrógeno justamente son los activos, porque frente al oxígeno del aire liberan energía, ¿sí? Azufre también se oxida y forma el dióxido, como lo vimos ayer, con el oxígeno del aire, pero en realidad es indeseable. Es un elemento que no quisiera que esté presente en mi combustible. Por supuesto que a veces hay algunos combustibles que tienen oxígeno en su forma, en su composición, ¿sí? Nitrógeno también, humedad, vanadio y sodio también son indeseables, y cenizas, que cenizas me molesta, ¿sí? Ensucia, es molesta y no es más que material inerte o quemados o residuos. Y después tenemos el nitrógeno, que como ya les dije, era ese que no participaba de la fiesta prácticamente, que entraba y salía, así como entró, salió, ¿sí? Bueno, es un inerte, entra como lastre, se quema y lo vamos a tener en los gases de combustión como vimos ayer. Según el estado de agregación, ¿cómo los clasificamos? Justamente sólidos, líquidos y gaseosos. Dentro de los sólidos tenemos carbones, bagazo y cáscaras. Dentro de los líquidos, todos derivados del petróleo, ¿sí? Y entre los gaseosos encontramos gas natural en sus distintas presentaciones. Seco, como GLP, gas licuado de petróleo, que después lo vamos a ver, y ese gas seco, ya sea si está licuado o comprimido, como GNC o GNE. Bueno, ¿qué debemos conocer de los combustibles? Es decir, para que yo lo pueda caracterizar y utilizarlo, ¿no? De alguna forma, lo principal es la composición elemental de combustible, que me indica qué elementos están presentes en la composición de mi combustible y en qué porcentaje lo hacen. En cuanto a mí me cambia el porcentaje de alguno de esos elementos que constituyen mi combustible, estamos hablando de otro combustible, ¿sí? Para caracterizarlo también necesito conocer el poder calorífico, porque de alguna forma me va a dejar prever cuál es esa energía que me va a entregar en un proceso térmico, ¿sí? Y con ello también el estado de agregación, porque de ahí van a depender otros parámetros y características particulares de acuerdo a si es un sólido, un líquido o un gas. Todo esto que estuvimos hablando son características intrínsecas del combustible y dependen de su naturaleza, ¿sí?
Pero hay otras que justamente yo necesito conocerlas para poder seleccionar un combustible, más que nada a la hora de tener que seleccionarlo para alguna tecnología particular o para alguna instalación, ¿sí? ¿Qué es? La disponibilidad del combustible, el costo del combustible, es decir, lo voy a tener que importar, lo tengo, ¿a qué precio? Lo tengo disponible, ¿dónde lo tengo? Tengo que traerlo, por ejemplo, con un gasoducto, lo tengo que transportar en un buque, o tengo que transportarlo en cisternas para después descargarlos y tenerlos precalentados en depósitos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y a qué costo no voy a tener que hacer todo eso? El costo de transporte es justamente almacenamiento, manipulación, instalaciones y accesorios, ¿sí? Ya ayer de alguna forma también lo conversamos a esto, que de acuerdo al estado de agregación, más que nada hablando de lo que son combustibles sólidos y líquidos, tenemos que prepararlo, ¿sí?, de alguna forma para poder utilizarlo. Y bueno, eso requiere, más allá de lo que es costos, requiere todo lo que es instalaciones y complejidad, ¿no? Bueno, estas son características extrínsecas del combustible, ¿sí? Pero, bueno, son decisorias también, ¿eh? Porque nosotros siempre también les hablamos de esto de la disponibilidad del combustible. Muchas veces se les hemos planteado de que hay tecnologías que acá en la Argentina quizás no tienen las de ganar, como el ciclo de potencia de vapor, y en alguna parte del mundo se utiliza mucho el ciclo de potencia de vapor porque tiene un rendimiento más o menos aceptable, pero es por la disponibilidad del combustible que ellos tienen. Si la matriz energética, justamente, si el combustible que yo tengo disponible es, por ejemplo, un combustible sólido, seguramente mi matriz energética va a estar apoyada mucho más en tecnologías que usen este combustible. O sea que en realidad, para la selección yo creo que esta es la fundamental, ¿bien? Bueno, vamos a empezar a ver algunos parámetros, ¿sí? Hay algunos parámetros característicos de cada uno de los combustibles que los voy mencionando, pero no vamos a entrar en cada uno de ellos. El que sí merece como una mención aparte es el tema del poder calorífico. Que de esto ya ustedes saben algo porque ya lo han estado viendo en termodinámica, que el poder calorífico es la cantidad de calor que entrega un kilo o un metro cúbico, es decir, una unidad de combustible, al oxidarse en forma completa. Nosotros generalmente utilizamos estas unidades, que son kilocalorías por kilo, pero bueno, se puede trabajar en otras unidades. El poder calorífico siempre lo hablamos como poder calorífico, nunca hicimos la mención de un poder calorífico superior e inferior, sino hasta que, por ejemplo, cuando arrancamos con los ejercicios, algunos empezaron a preguntar qué era esto de inferior o superior. Puede tomar dos formas, ¿sí? El poder calorífico superior, que es la energía total, que la cantidad de calor que me entrega una unidad de combustible para una combustión completa, pero cuando los productos de la combustión, es decir, los gases de combustión, son enfriados, en este caso hasta 25 Celsius, y este poder calorífico, ¿sí?, incluye el calor aportado por la condensación del vapor de agua. Bien, entonces tenemos que es el poder calorífico superior. Generalmente este poder calorífico, más allá de que se determine en forma analítica o experimental, cuando hablamos de alguna determinación de laboratorio, no estamos haciendo referencia a este poder calorífico superior, ¿sí? Porque llevamos los productos de la combustión a temperatura ambiente. Entonces, en ese caso, el agua condensa y vamos a tener el aporte de ese calor de condensación. Y después, por otro lado, tenemos el poder calorífico inferior, que es la energía por unidad de masa o volumen que se obtiene de la combustión completa, pero sin considerar el calor que aporta la condensación de los vapores de agua que se produjeron durante la combustión, ya que se encuentran en fase gaseosa. Cuando hablamos de los vapores de agua que se produjeron durante la combustión, estamos hablando tanto del agua formada debido a la oxidación del oxígeno del aire con el hidrógeno del combustible, y también la debida a la humedad que traía el combustible, ¿sí? Para hacerlo un poquitito más gráfico, acá tenemos planteada la reacción con sus reactivos y sus productos, ¿sí? Y acá lo que tenemos es la liberación de energía, que es el calor de oxidación del combustible, no deja de ser otra cosa que el poder calorífico, ¿bien? Pero acá tengo el aporte del calor de condensación
del vapor de agua cuando yo enfrío estos gases de combustión. Esta diferencia, ¿sí?, es lo que hace la diferencia entre el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. En este caso, en el poder calorífico superior, el agua contenido en los gases condensa, ¿sí? Ese vapor de agua, como les dije, proviene de la humedad del combustible, o sea que va a depender de la humedad que tenga el combustible, del porcentaje que haya en mi composición elemental del combustible de agua, y también va a depender de la cantidad de hidrógenos que tenga ese combustible y de la cantidad de aire que yo esté poniendo, porque eso me va a dar la cantidad de agua formada durante la combustión. Por el contrario, tenemos que, como dije, el poder calorífico inferior, el vapor de agua contenido en los gases, no condensa, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de aplicaciones industriales, cuando estamos hablando de lo que es generación, en ese caso estamos considerando de que el vapor de agua no condensa porque los efluentes de chimenea están en una temperatura en la que el agua se encuentra como vapor, con lo cual generalmente usamos el poder calorífico inferior, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre se va a informar cuál es el poder calorífico que se está utilizando para que ustedes puedan hacer un análisis de alguna situación. Si es una determinación de laboratorio, les están informando sobre el poder calorífico de un combustible, lo más probable es que sea el poder calorífico superior. Y cuando ustedes están analizando en un proceso industrial, si es el poder calorífico inferior, se los deben informar. Hay una relación, como les dije, que es la diferencia esta de estas 600 kilocalorías por kilo, ¿sí? En este caso 597, donde el poder calorífico inferior es el poder calorífico superior menos las 597 kilocalorías por kilo por, dice acá, G por 9H más agua. ¿Qué significa esto? Esta es la cantidad de agua, ¿sí? La cantidad de agua formada. ¿Cómo puedo yo calcular esa cantidad de agua formada? Bueno, este término me representa, ¿sí?, la cantidad de agua que se formó por la oxidación del oxígeno con el hidrógeno. Y esta cantidad de agua simboliza el porcentaje de humedad que yo tenía en mi combustible. Estos 9H vienen de... Se puede escribir acá, ¿no? Fede, ¿vos el otro día escribiste? Sí. Sí, claro. Ahí, sí, exactamente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si puedo. Se puede, que sea fácil es otra cosa. Ah, no, es, bueno, vamos a verlo de esta forma, ¿sí? Así ya les queda claro. Y puedo tardar un cierto tiempo, ¿no? Mira que haber puesto. Generalmente esto lo hago en el pizarrón. Bueno, si yo de alguna forma quiero balancear esta reacción, ¿bien? Esto que me va a indicar justamente la cantidad de agua formada, ¿sí? Por la oxidación, ¿bien? ¿Qué tengo acá? Si ustedes se acuerdan los pesos más o menos moleculares de los elementos, una molécula de oxígeno pesa 32 kilos por mol, y una molécula de hidrógeno, ¿sí?, pesa 1, en realidad acá tenemos 4, ¿sí? Entonces tenemos 4 más estos 32, tenemos 36 de agua, ¿sí? Pero acá tenemos 2 moléculas de agua, por lo cual si yo esto lo quiero pasar a una tipo masa unitaria, tengo que por cada kilo de hidrógeno voy a necesitar 8 kilos de oxígeno y me va a dar 9 kilos de agua, ¿sí? Entonces de ahí sale este 9H que tengo acá. De acuerdo a la cantidad que yo tenga de agua formada y de acuerdo a la cantidad de hidrógeno que yo tenía en el combustible, voy a poder sacar el total de agua formada debido a la oxidación del hidrógeno y el total del agua formada debido a la humedad del combustible, ¿sí? Después igualmente el miércoles que viene, cuando veamos los cálculos estequiométricos, vamos a volver sobre esto. Bueno, para determinar, como les dije, este poder calorífico, hay 2 formas. Un método analítico, que en realidad lo que dice es que el poder calorífico es la suma de toda la energía liberada en cada una de las reacciones de oxidación, ¿sí? Es decir, yo tengo por un lado el carbono con el oxígeno, forma el dióxido de carbono, más 8.440 kilocalorías por kilo.
De la misma forma tengo que el hidrógeno con el oxígeno libera una cierta cantidad de energía. De la misma forma tengo que si tengo azufre con el oxígeno del aire, voy a formar dióxido de azufre más 3.000 kilocalorías por kilo. Bueno, esa suma es lo que me da el poder calorífico. Por supuesto va a depender de los elementos que tengan el combustible y en la cantidad que los tenga, ¿sí? Hay muchas fórmulas dando vueltas, yo acá puse una, pero en realidad es lo que les estaba diciendo. El poder calorífico superior va a ser esos 8.140, que es el calor que se desprende de la oxidación del carbono por la cantidad de carbonos que yo tenga en mi combustible, más las 34.400 kilocalorías por kilo por la cantidad que yo haya formado de agua, de acuerdo a la cantidad de hidrógenos y de oxígeno que yo tenga en mi combustible, más 2.220 kilocalorías por kilo por la cantidad de azufre que yo tenga en mi combustible en el caso de tener, ¿sí? Yo de ahí determino lo que es el poder calorífico. Superior. Generalmente me informan el superior, ¿sí? Bueno, y acá tenemos otra determinación, que es una determinación experimental, práctica, así de laboratorio, que utiliza básicamente lo que es una bomba calorimétrica, un calorímetro, ¿bien? Depende el diseño, por eso acá hay muchos tipos, pero todos dependen del diseño del tipo de combustible que se esté intentando determinar el poder calorífico. Si es sólido, líquido, gaseoso. En este caso, básicamente y muy rápidamente, tenemos un combustible sólido, ¿sí? Que es como una pastilla de naftaleno, ¿no? De la cual yo no conozco el poder calorífico. Entonces, ¿cómo se va a medir el poder calorífico? Básicamente, se va a medir el calor desprendido en esta reacción de combustión, ¿sí? A través de la energía ganada por un volumen de algún líquido conocido, que en este caso es agua que está contenida en este recipiente, ¿sí? Esta es una bomba adiabática en la que lo que tenemos es un agitador. Acá tenemos un volumen conocido de agua en este recinto cerrado. En este otro recinto cerrado lo que hacemos es introducir oxígeno a presión. Tenemos un hilo de hierro al cual le damos una corriente alrededor de los 2 amperes, se imisiona, se empieza a quemar este combustible, empieza a desprender calor y vamos a ir midiendo, ¿sí? Este calor desprendido lo vamos a ir midiendo a través de diferentes lecturas con este termómetro, entonces vamos a ir determinando cuál es la energía que va ganando el volumen este de agua conocido. De esa forma después determinamos el poder calorífico. Como esto después se lo deja justamente, se lleva todos los productos de la combustión a temperatura ambiente, es por eso que consideramos el poder calorífico de acá como el poder calorífico superior, porque el agua en los gases condensa. El poder calorífico de algunos combustibles, si alguien me habló, Diana. No, perdón, ¿Sí? No entendí la función del agitador. No, eso es justamente como vos estás haciendo mediciones de temperatura, ¿sí? De alguna forma yo tengo que ir agitando esto, porque si no la lectura que voy a hacer acá va a ser errónea, ¿no? Bien, para remover, digamos, exactamente, el agua. Sí, nada más que para eso. Bueno, este es un diseño, ¿sí? Pero hay muchos. Bueno, poder calorífico de los combustibles. Acá yo en esta tablita que había tomado, esto como estaba en kilojoules por kilo, nosotros generalmente para lo que son los ejercicios trabajamos en kilocalorías, y como eran muchos también, les puse los rangos, ¿sí? Generalmente un combustible gaseoso anda a 9.600, estuve viendo que Camesa informa un poder calorífico de 8.300 en el gas natural que utiliza, está un poco por debajo de este valor. Combustibles líquidos andamos alrededor de esto, un combustible sólido fósil, es decir, en realidad esto es un carbón, y un combustible celulósico, alguna cáscara, anda rondando los 4.000 kilocalorías por kilo y no más, ¿sí? Acá tienen algunos, ¿bien? Esto como para que tengan una idea. Ahora vamos a empezar a barrer muy rápidamente la clasificación de combustibles en sólido, líquido y gaseosos, ¿sí? Bueno, en los combustibles sólidos tenemos lo que son los carbones fósiles, y son amigos de los chicos, de Eduardo, de Juan y de Fede. Los combustibles fósiles, que la verdad que sinceramente no nos vamos a detener mucho, sino simplemente para que sepan.
las aplicaciones que tienen, pero en realidad en nuestro país solamente hay un yacimiento puro carbonífero en el sur y no tenemos carbones, es decir, hay que importarlo de alguna forma. En cambio, de otras partes del mundo que tienen disponibilidad de este combustible, con lo cual es lo que hablábamos hoy. Van a tratar de utilizarlo, utilizan otro tipo de tecnologías. Acá, por supuesto, como ya lo hemos charlado, la tecnología que admite este tipo de combustible es los ciclos de potencia de vapor. Y la verdad que no es la tecnología más fuerte en nuestra matriz energética de generación térmica, ¿sí? Con lo cual no se utiliza muy prácticamente. Un carbón que contiene estos carbones, para que lo tengan en cuenta, son carbones minerales, ¿sí? Se formaron mediante un proceso de carbonización a cierta presión y temperatura a lo largo de años, mediante procesos químicos en ausencia de aire, y se fueron carbonizando, ¿sí? Son deposiciones vegetales que se carbonizaron. En realidad están compuestas principalmente, bueno, carbono e hidrógeno, por supuesto. Los carbones tienen oxígeno en su composición, ¿sí? Y tienen pequeñas cantidades de azufre, agua, humedad y materiales inertes, ¿bien? Estos materiales inertes es lo que después va a aparecer en la forma de cenizas, o como residuo de la combustión. Y cuando dice pequeñas cantidades de azufre, sí, sinceramente son pequeñas cantidades, pero ese azufre va a oxidarse con el oxígeno del aire y nos va a formar dióxido de azufre, y es algo que no queremos. Bueno, los carbones se clasifican de acuerdo a 5 propiedades definidas bajo una norma ASTM. ASTM seguramente se habrán encontrado en muchos lugares que se menciona, es la American Society for Testing Materials, algo así, ¿no? Si mi inglés no se entendió. Bueno, clasifican de acuerdo a 5 propiedades, esta es la clasificación. Las propiedades que toman, las más importantes son contenido de materia volátil, porque es de alguna forma un parámetro que a mí me interesa en un combustible sólido, porque me da una idea de la facilidad de ignición que va a tener ese combustible, ¿sí? Si tengo mucho porcentaje de volátiles, va a ignicionar muy rápidamente. La proporción de carbono fijo, porque es realmente la materia combustible contenida en el combustible, ¿sí? Y después otro tipo de propiedades como son humedad, contenido de azufres, dureza y demás, ¿sí? Digamos, acá en la Argentina hay una sola central que utiliza carbón, que me fijé en Camesa a ver cómo veníamos en el 2019 y realmente sí, utilizó muy poco menos, pero utiliza carbón, y el que se utiliza en nuestro país es de este tipo, ¿no? Semibituminoso y bituminoso. Parámetros característicos de un carbón: poder calorífico, contenido de materia volátil, por este tema de que yo les dije la facilidad de ignición que puede llegar a tener, el contenido de cenizas. En función de eso yo voy a tener que destinar ciertas instalaciones para lo que es la limpieza, ¿no? Las cenizas es escoria, es polvo, es suciedad. Humedad, el tamaño de combustible que estoy utilizando, cuán rápido y fácil lo puedo triturar, lo puedo moler, ¿sí? Y la dureza. Son todos parámetros característicos que yo voy a tener que tener en cuenta al momento de poder vaporizarlo, gasificarlo y prepararlo para poder introducirlo en mi instalación, ¿sí? Las aplicaciones: centrales térmicas de vapor, industria siderúrgica, que en realidad lo que usa es el coque de carbón, que es como un subproducto, ¿sí? Pero se los puse porque se utilizan. Ventajas y desventajas. Yo le fui poniendo en todos los slides ventajas y desventajas como para hacerle, nada, un pantallazo, ustedes lo vean, pero en realidad es un poco lo que estuvimos charlando, ¿bien? Si lo tenemos disponible, es económico. Eso es lo que pasó de alguna forma cuando se diseñó toda la parte de la central en Río Turbio pegada al yacimiento carbonífero, ¿sí? La idea era, lo tenemos, vamos a utilizarlo, ¿sí? No había que traerlo de ningún lado. Bueno, después no resultó por otras cuestiones, pero bueno, desventajas es que es sucio, ¿sí? Es sucio, es contaminante, tengo que prepararlo, y la contaminación viene del lado de lo que es la suciedad y del alto contenido de azufre, ¿sí? Bueno,
pasamos a otro combustible sólido, que es el bagazo, que uno... Sí, ¿quién me habló ahí? Juan, te paso una consulta que hicieron por el chat. Ah, sí, dale. ¿De qué manera se quema el carbón? Fue lo que preguntaron. Bueno, el carbón, digamos, generalmente se dice así, que se prepara o se quema en camas fijas o en instalaciones de tipo lecho fluidizado, ¿sí? En realidad es un poco lo que charlamos ayer. El carbón es como que todos tenemos otra idea, y en realidad estamos hablando acá de un carbón mineral, ¿sí? En estado sólido, que debe ser gasificado, vaporizado para poder ser utilizado, ¿está? Bueno, acá tenemos lo que es el bagazo, ¿sí? El bagazo es la pulpa seca, ¿sí? Residual, que queda luego de la extracción del jugo de la caña de azúcar, ¿bien? ¿Por qué menciono acá el bagazo? Porque en el centro de nuestro país es utilizado, principalmente en lo que son las instalaciones de lo que es cogeneración, ¿sí? Pero es utilizado en los ingenios porque es como los ejercicios que estuvimos viendo, son residuos propios del proceso que si los tengo los puedo utilizar como combustible, ¿sí? ¿Qué contienen en realidad? Carbono, hidrógeno y oxígeno y gran contenido de humedad. Es mucho el contenido de humedad que tienen las cáscaras, quizás un poco menos, pero el bagazo tiene mucho contenido de humedad, y eso que me va a afectar y que yo debo secarlo para utilizarlo. En realidad no se hace eso, entonces se utiliza, pero me va a entregar un poder calorífico muy pobre, que es alrededor de las 2000 kilocalorías por kilo, y muy dependiente del contenido de humedad, ¿sí? El rendimiento es un rendimiento que lo saqué justamente de un análisis hecho, de un ingenio, pero es 1 tonelada de caña, 350 kilos de bagazo apto para combustión. Es decir, a ver, vamos de vuelta. Si lo tengo y es un residuo, lo utilizo, pero en realidad no tiene las de ganar, ¿sí? No voy a salir a comprar bagazo. Las aplicaciones es generación de vapor y generación eléctrica de baja potencia en la industria azucarera o de papel, es decir, para cogeneración más que nada. Las ventajas: constituyen un residuo del proceso, ¿sí? Y es un combustible natural para la producción de vapor. Su gran problema es el alto contenido de humedad, ¿bien? Y el gran volumen que yo debo manejar. Son livianos, como las cáscaras. Bueno, hasta acá, combustibles sólidos, pasamos a lo que es combustibles líquidos, ¿sí? Combustibles líquidos en realidad son todos derivados del petróleo. El petróleo es un aceite mineral natural que existe a diferentes profundidades. De acuerdo a la base, ¿sí? Hay diferentes, de acuerdo a la base orgánica que tenga el petróleo, pues pueden ser olefínicos, parafínicos, aromáticos, y eso va a determinar de alguna forma el comportamiento de todos los subproductos que yo obtenga, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en el caso de uno de los derivados del petróleo, que es el fuel oil, vamos a tener que en nuestro país tenemos en el norte y en el sur, y no tienen la misma base orgánica. Los del norte son aromáticos, si no me equivoco, y los del sur son nafténicos, con lo cual esa base orgánica me va a determinar ciertos parámetros y ciertas propiedades, ¿sí? Que debo conocer. Bueno, es una mezcla de hidrocarburos, CXHI, derivados del petróleo, como les dije, de la serie nafténica, aromática y demás. ¿Qué contienen? En general contienen, bueno, hidrógeno, carbono, tienen algo de azufre, oxígeno, esos indeseables que les habían mencionado por allá por el inicio, vanadio y sodio, hierro, níquel, digamos, tienen algunos indeseables en trazas, pero los tienen presentes, tienen agua, impurezas y sedimentos, ¿sí? Los parámetros característicos de cualquier combustible sólido, es decir, para caracterizar un combustible líquido, sólido dije, ¿no? Recién, bueno, un combustible líquido, voy a tener que conocer el poder calorífico, el contenido de parafinas, punto de escurrimiento, índice de fluidez, punto de congelamiento y contenido en goma, ¿sí? Todo esto es muy propio, muy característico de un combustible líquido, y hay muchos de estos que son propios de los residuos, ¿sí? Los residuos
justamente uno de los residuos de la torre de destilación es el fuel oil. Así que muchos de estos son propios de los fuel oil, no quizás de una nafta o de un queroseno, ¿sí? Bueno, de acuerdo a estos combustibles líquidos, ¿sí?, se van a clasificar de acuerdo a estas tres propiedades, que es el intervalo de ebullición, la densidad en grados API y la viscosidad, se van a clasificar en destilados y residuos. Los destilados van a ser las cabezas ligeras, son los más caros, ¿sí?, los de mayor precio. Entre estos, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos las naftas, algunos gases, las naftas, queroseno y gasoil. Y entre lo que es los residuos vamos a encontrar todo lo que son residuos asfálticos, el fuel oil y aceites lubricantes. Bueno, se clasifican de acuerdo a estos tres, como dije, estas tres propiedades. Vamos a ver lo que es el intervalo de ebullición. Intervalo de ebullición, que es lo que ven acá, es una torre de fraccionamiento, ¿sí?, una columna de fraccionamiento, donde tenemos el ingreso, ¿sí?, del crudo, que se calienta a una cierta temperatura, del cual de estos platos, bandejas, yo voy a ir obteniendo diferentes composiciones, ¿sí? Por supuesto, van a ir todas desde las más livianas, las que se destilan a menor temperatura, las cabezas ligeras, como se les llama, a las cabezas más pesadas. Lo que voy a sacar acá de acá abajo es lo más pesado y es aquello que no se evaporó a estas temperaturas, ¿sí? Son los residuos, suciedades, los asfaltos, parafinas, gomas. Acá tenemos el fuel oil, tenemos aceites lubricantes, queroseno, naftas, ¿sí?, gasolinas, de mejor calidad que estos. Muchas veces hay algunos de estos que aún cuando les quedan muchos carbonos, se toman nuevamente y se pasan a otra columna de fraccionamiento o a un tipo cracking, ¿sí?, para justamente obtener de vuelta cabezas ligeras y demás. Pero en realidad lo que nosotros vamos a centrarnos es en esto. ¿Qué es lo que vemos acá arriba? Lo que sale por acá arriba, es decir, nosotros podemos tener un pozo, un yacimiento, una cuenca sedimentaria de la cual podemos extraer tanto petróleo como gas, ¿sí? Cuando nosotros extraemos, lo que hacemos es poner un separador y podemos obtener gas. Y acá pasa lo mismo. Cuando yo comienzo a destilar, ¿sí?, lo más ligero, lo más volátil, son estos gases de pequeños carbonos en su composición. Fíjense que acá dice C1, C4, es decir, esto es metano, etano, propano y butano, ¿bien? Bueno, acá les puse las fracciones, ¿sí? Como les dije, estos son los de mayor precio, estos son los más caros y estos son los más económicos. Bien, después tenemos la segunda propiedad, ¿sí?, bajo la cual se clasificaban estos destilados y residuos, que es la densidad en grados API, que lo que hace API es el American Petroleum Institute, ¿sí?, donde lo que hace es relacionar de alguna forma un volumen conocido de la sustancia del aceite a 15 Celsius frente al mismo volumen de agua a la misma temperatura. Entonces, de esa forma, teniendo en cuenta esta densidad en grados API, donde si ustedes pueden ver por acá, donde está acá la densidad, vemos que a medida, acá disminuye la densidad de alguna forma, ¿sí?, vamos aumentando en los grados API, tenemos el fuel oil número 2 y el número 5, que son los más utilizados. Hay un fuel oil que es el fuel oil número 9, que también se utiliza en algunas aplicaciones, pero bueno, la verdad que no encontré ninguna clasificación donde estuviesen del 1 al 9, así que en lo que es Central Puerto, por ejemplo, sé con seguridad de que utilizaban el fuel oil número 2, ¿sí? Estos son otros, acá te muestra todos los componentes de lo que son los fuel oil y hay otros parámetros, ¿no?, característicos de un fuel oil. Bueno, en este caso la viscosidad, ¿sí?, la viscosidad, que de alguna forma, ¿qué es lo que me está midiendo la viscosidad? Es la resistencia a fluir, ¿no?, de alguna forma de un líquido. Lo que me está diciendo más que nada, que es un poquito lo que también charlamos ayer, es que cuanto yo tengo un líquido muy viscoso y al que disminuyo la viscosidad aumenta. Si yo le aumento la temperatura, la velocidad dije, ¿no? Si
Si yo le aumento la temperatura, la viscosidad disminuye. Esto me da una idea de lo que charlamos ayer, de que cualquier combustible líquido, para ser atomizado previamente, debe ser precalentado para que sea menos viscoso y se pueda utilizar, ¿sí? Acá, en este gráfico, van a ver que hace mención a esto que ven acá, dice a vapor y copa rotativa, a presión mecánica, con aire a baja presión, ¿sí? Esto, lo que está mencionando acá son distintos diseños de quemadores, que esto justamente la gente de Sake habla bastante, pero es que en función del combustible que yo esté utilizando, de la viscosidad que yo pude lograr o obtener, va a depender también del tipo de quemador que yo utilice, ¿sí? Bueno, el fuel oil, ahí les puse una caracterización del fuel oil en cuanto a poder calorífico, punto de inflamación, viscosidad y demás, para que lo tengan, ¿sí? Las aplicaciones, centrales térmicas con ciclo de vapor, no puede ser usada en una turbina de gas. ¿Qué hablamos con respecto a esto de ciclo de vapor? En realidad, ¿cuándo se utiliza fuel oil? Cuando de alguna forma está restringido el uso de gas, principalmente en invierno, porque la prioridad del gas es residencial, ¿sí? Después vamos a estar viendo que justamente 2019 frente a otros años hubo muy poco uso de fuel oil, y en realidad fue porque, más allá de lo que fueron las temperaturas invernales, fue porque había mayor disponibilidad de gas natural. Entonces, en la medida que haya disponible gas natural, vamos a usar gas natural y no vamos a usar fuel oil, ¿sí? O sea que en el 2019 vamos a estar viendo que cayó el consumo de fuel oil, la utilización de fuel oil en las centrales. Bueno, ventajas y desventajas, un poco lo estuvimos charlando, pero bueno, de alguna forma también es un poco sucio, hay que precalentarlo, hay que prepararlo, lo debemos alimentar en el quemador en forma de neblina, ¿sí? Es decir, se tiene que atomizar, se tiene que mezclar muy bien con el aire comburente. Si bien no tiene cenizas como un combustible sólido, tiene algunos residuos, algunos inertes, tiene esos elementos como el vanadio y sodio que después va a atacar las instalaciones, ¿sí? Va a traer problemas de incrustaciones y de corrosión. Y por el otro lado, bueno, dice mayor inversión para el almacenamiento, preparación, manejo y transporte, alta contaminación porque tiene azufre también, ¿sí? Y bueno, y esto de que necesita precalentarse, es decir, debemos transportarlo, debemos almacenarlo en depósitos con serpentines de vapor y se tiene que mantener a temperatura para poder ser utilizado. La idea de la viscosidad y la idea de esto de que necesita precalentarse no es poco, ¿sí? No es poco porque de alguna forma me va a influir esto de la viscosidad en el tema de lo que es el funcionamiento de las bombas, en el tema de lo que es el diseño de todo lo que es cañerías, ¿sí? O sea que tengo que tenerlo en cuenta. Bueno, el gasoil, ¿qué es? Dijimos que es generalmente de mayor valor, si hablando en precios, de mayor valor que el fuel oil. Es un destilado, vendría a ser, no llega a ser un residuo de la torre de destilación, sino que es un destilado que se destila aproximadamente a 350 Celsius. Está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. Fíjense que va bajando la cantidad de azufre, pero tienen todavía azufre. Es un líquido denso, ¿sí? Viscoso, negro, pero bueno, tiene menor viscosidad que el fuel oil. Las aplicaciones, motores de combustión interna, ¿sí? Turbinas de gas. En realidad, esto ya lo trato muy así porque ya algunas cosas, cuando hemos tocado las tecnologías con Federico, con Tobías y con Juan también, ya se estuvo hablando algo de esto. En realidad yo acá puse de mejor manejo que el fuel oil, tiene menor viscosidad, ¿sí? Tiene menor cantidad de azufre, como les dije, que un combustible sólido, pero tiene, y bueno, y generalmente es más caro, ¿sí? que el fuel oil. Con lo cual, por ejemplo, en una central térmica ciclo vapor, se va a tratar de usar o un combustible sólido, o si tenemos disponibilidad de gas natural, y luego un fuel oil, ¿sí? No justamente esto. Bueno,
Pasamos a lo que es combustibles gaseosos, ¿sí? Que es como la tercer familia, ¿no? Acá tenemos al gas natural, a la niña bonita. El gas natural, digamos, se encuentra en las arenas, se le dicen las arenas petrolíferas del subsuelo, ¿sí? Y puede ser que surja de un pozo exclusivo, de un pozo petrolero o un pozo exclusivamente de una reserva gasífera, ¿sí? En realidad nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos 19 cuencas, 19 o 20 cuencas sedimentarias, ¿sí? Pero 5 hay en funcionamiento, en operación, que son, quizás en Fuente de Energía se las han mencionado, que son la Austral, Golfo San Jorge, la Neuquina, que es un poco la más famosa últimamente, y después tenemos la de, me está faltando, Noroeste, y me falta otra más. ¿Cuál me falta? Bueno, me falta una más ahí, ¿sí? En realidad, en estas 5 que están en operación, ¿sí? Tenemos gas vinculado con petróleo, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? A veces se le llama esto gas asociado o gas no asociado, ¿sí? Y acá podemos ver una composición de un gas asociado y un gas no asociado, pero principalmente la composición del gas es en su mayoría metano, ¿sí? Metanos de hasta el 98, Golfo San Jorge era la que faltaba. Golfo San Jorge, ahí está, muchas gracias, me faltaba eso. Bueno, gracias Santiago. Bueno, en este caso tenemos diferentes composiciones, ¿sí? Diferentes composiciones de gas. Yo acá le puse otras con el estado natural, ¿sí? De acuerdo a lo que es presión y temperatura, pero el estado natural, para que se vayan familiarizándose con el tema de las nomenclaturas más que nada. Si bien ya las conocen, pero para que las vayan viendo nuevamente, ¿sí? Pero en realidad el gas natural no es más que gran cantidad de metano y acompañado de otros hidrocarburos, ¿sí? Cuando acá dice se extrae asociado, se extrae con petróleo y otros hidrocarburos más pesados, ¿bien? En realidad lo que hacemos acá es extraerlo y se lleva a un separador, ¿sí? Y del separador se obtiene luego el separador este líquido, se obtiene luego el gas seco, y en su mayoría es metano, ¿bien? Ya no está prácticamente acompañado de los carbonos más pesados. Los parámetros característicos, hay toda una cuestión atrás de lo que es combustibles gaseosos, que no nos vamos a meter, pero los parámetros característicos de un gas mayormente son este índice de Vogt, ¿sí? Que en realidad este índice se obtiene de un cociente entre el poder calorífico superior sobre la gravedad específica. En realidad es la densidad del gas de esta mezcla, ¿sí? Respecto a la del aire. Se utiliza mucho este índice a fin de lo que es intercambiabilidad de mezclas, ¿sí? Es decir, yo tengo un quemador que está especificado para utilizar con una mezcla con un índice de Vogt de tanto, entonces yo puedo cambiar la mezcla que voy a utilizar en función de cumplir con ese índice, ¿sí? Pero es como para comparación de mezclas de gases. Después tenemos lo que es el límite de inflamabilidad, ¿bien? Este límite de inflamabilidad lo que me indica es un límite inferior y un límite superior. Por fuera de esos límites no va a haber combustión, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta porque esos límites de inflamabilidad me van a indicar, por ejemplo, los porcentajes que debe guardar la relación de mezcla, ¿sí? Bueno, la velocidad de ignición, que en realidad yo la debo conocer porque hay todo un perfil de velocidades, de frente de llama que se le llama, que tengo que tener controlada, con lo cual el parámetro que me caracteriza esa velocidad del frente de llama es la velocidad de ignición que se le llama. La temperatura de ignición, por supuesto, la tengo que conocer, de una mezcla gaseosa, las temperaturas de inflamaciones también, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que es muy rápidamente, porque seguramente han visto algo de esto en fuentes de energía, lo que es el fraccionamiento del gas natural, ¿sí?
Acá tenemos gas natural, dice carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, lo que hacemos es remover, ¿sí? Acá en realidad se le quita el agua, se remueve este sulfuro de hidrógeno que no se quiere, ¿sí? Y se lo lleva a una planta de separación. ¿Qué vamos a obtener acá? Por un lado vamos a tener metano y etano, ¿sí? ¿Qué es lo que forma el gas natural seco? En realidad es casi todo metano de un 95 a un 98%, ¿sí? Y vamos a tener del gas natural seco, si lo licuamos vamos a tener el GNL, y si lo comprimimos vamos a tener el GNC. ¿Bien? Es decir, cuando lo comprimimos, lo llevamos a una presión más o menos de 200 kilos, vamos a tener el GNC, que es de aplicación vehicular más que nada, y si lo licuamos, que es el gas natural licuado, es a fines de poder transportarlo, es decir, lo llevamos a menos 160 Celsius aproximadamente para que se convierta en líquido, disminuya su volumen unas 600 a 700 veces y yo lo pueda transportar, por ejemplo, en buques metaneros, ¿sí? Es el GNL, el que viene en buques metaneros. ¿Llega a dónde? Tiene que llegar a un puerto de regasificación, a una planta regasificadora, para que yo lo pueda convertir a gas y después lo pueda transportar en los gasoductos, ¿sí? En nuestro país hay dos, por lo menos que conozco, principales puntos de regasificación, que son en el Paraná de Las Palmas, en Escobar, y en Bahía Blanca, ¿sí? Es decir, este gas natural licuado llega contenido en estos buques metaneros y yo lo que hago es regasificarlo para después poder distribuirlo en forma de gas, ¿no? Y después acá en este caso tenemos lo que no salió por acá, que era el carbono 1 y 2, que era metano y etano, vienen para acá, ¿sí? Propano, butano, pentano, hexano y demás. A esto se le llama líquidos del gas natural, por eso se llama LGN, no es GNL. Se llama los líquidos del gas natural. Vienen a una planta de fraccionamiento, de acá yo obtengo el gas licuado de petróleo, ¿sí? Que es propano y butano. Este propano y butano, ¿dónde lo encontramos? En las garrafas, en las chanchitas, es de aplicación doméstica y comercial, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué tenemos? Carbono 5, 6, 7 y demás, que yo puedo tomar esto y luego pasarlo a una columna de topping o de cracking para obtener otras cabezas, ¿sí? Pero bueno, a esto se llama líquido del gas natural. Lo que más me interesa de acá es que vean la diferencia de que esto es en su mayoría este gas natural, ¿sí? Que es el que utilizamos en las centrales y el que utilizamos en nuestras casas. Lo que tenemos gas natural es en su mayoría metano, ¿bien? Y después lo que es de aplicación doméstica, lo que utilizamos para cocinar, por ejemplo, cuando no tenemos gas natural, es lo que es propano y butano. Bueno, ahí se los puse un poquitito todo esto que yo ya les conté, ¿sí? Para que lo tengan. Bueno, emisiones del gas natural. ¿Por qué nos centramos en emisiones del gas natural? Acá vamos a hacer un parate. Ayer estuvimos viendo el proceso de combustión y todas las cosas con las que nos empezamos a enfrentar o todas las barreras que nos empezamos a enfrentar a la hora de llevar adelante una combustión eficiente por culpa de los combustibles, ¿sí? Por culpa de los combustibles, ¿por qué? Porque hay algunos que son, digamos, hay algunos que hay que prepararlos de alguna forma para que se puedan utilizar, y hay otros que por su condición natural o su estado de agregación, en el caso de los gaseosos, tienen las de ganar, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de tienen las de ganar, más allá de lo que dijimos ayer, de que necesitaba, por ejemplo, para lograr una combustión completa, si estoy utilizando un combustible líquido, voy a tener que utilizar mayor exceso de aire que frente a un combustible gaseoso. Si estoy utilizando un combustible sólido, mucho más, ¿sí? Ayer les mencioné que las combustiones van a ser más limpias y más completas cuando yo pueda utilizar un combustible gaseoso, el exceso de aire que utilice va a ser menor. Bueno, de la misma forma, el gas natural tiene las de ganar con respecto a lo que son las emisiones, ¿sí? Es el más limpio, el menos contaminante, es el más eficiente, el más fácil para utilizar, no contiene azufre,
que es una de las emisiones que no me gusta, porque tengo que cumplimentar unas partes por millón en mis efluentes, digamos, de emisiones de dióxido de azufre, y bueno, y el gas natural tiene la de ganar frente a todo esto. En cuanto a lo que es emisiones de dióxido de carbono, tiene mucho menor emisiones que el carbón y un 30% menos que el fueloil. ¿De qué viene que las emisiones de dióxido de carbono sean menores? ¿Se acuerdan que ayer hablamos algo de la relación de carbonos e hidrógenos? Que la relación de carbonos e hidrógenos, por ejemplo, en el metano, era un carbón, 4 hidrógenos. Esto hacía que, si yo les estoy proporcionando oxígeno del aire y tengo más cantidad de hidrógenos, lo que voy a hacer es formar más agua. Entonces, si formo más agua, estoy formando de alguna forma o tengo menos emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Por eso es que el gas natural tiene gran cantidad de agua formada y menos emisiones de dióxido de carbono. Emisiones de NOx. Emisiones de NOx también, ¿por qué? Porque si yo les estoy diciendo que cuando utilizo un combustible gaseoso necesito menos exceso de aire, ¿sí? De alguna forma estoy introduciendo también menos nitrógeno, ¿bien? Y en su composición tampoco tienen nitrógeno estos combustibles. Y bueno, y en lo que son las instalaciones en las que se utiliza gas natural, ya hay tecnologías en cuanto a lo que es la reducción de NOx, ¿sí? Lo que es emisiones de dióxido de azufre vienen de la mano de que no contiene prácticamente azufre en su composición. Y lo que son las emisiones de metano, en realidad acá lo que está hablando es de lo que es pérdidas, ¿no? De lo que es las pérdidas propias del mismo gas, en lo que es el transporte, en lo que es el almacenamiento y demás. Las pérdidas de metano son del 1% del total de gas transportado, y en realidad estas emisiones no son nada frente a todo lo que es la actividad ganadera, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá les puse algo que encontré que me gustó, que son las emisiones de dióxido de carbono por unidad de energía producida, ¿sí? Para que vean el orden frente a otro tipo de combustibles. Pero esto viene derivado de lo que les comenté de esa relación más que nada carbonos-hidrógenos. Ventajas y desventajas del gas natural, ya lo estuvimos hablando, pero en realidad si yo tengo disponibilidad de gas natural, voy a elegirlo por sobre todos los combustibles, ¿sí? Desde el punto del lado de la eficiencia, desde el punto de vista energético para lograr las combustiones completas con menor cantidad de aire, desde el punto de vista de lo que significa el manejo en las instalaciones, el manejo en el quemador, el manejo en que no tengo que prepararlo de alguna forma, es limpio, es eficiente, ¿sí? Bueno, y acá como para terminar tenemos lo que es combustibles y generación en nuestro país. Son dos plaquitas, ¿sí? Sacadas de Camesa, que es la evolución del consumo de combustible por año y tipo. Acá yo justo me tapo 2019, pero esto muestra del 2005 al 2019, ¿sí? El consumo de combustible, de gas natural, fueloil, gasol, carbón y biodiesel. Fíjense que acá, por supuesto que ha ido aumentando el consumo de gas natural. Esto no vean que acá disminuyó, ¿sí? No tengan en cuenta eso, sino la relación entre los combustibles, ¿bien? Pero fíjense que, por ejemplo, lo que tenemos el fueloil se viene reduciendo terriblemente. Hubo una gran diferencia entre 2018 y 2019, más allá de por las temperaturas, por la gran disponibilidad de gas natural. Entonces, al estar disponible el gas natural, no es la que estaba restringido, se elige utilizar gas natural y no fueloil. El carbón, por ejemplo, en este caso disminuyó también mucho, y es porque solamente está utilizando carbón cuando funciona la única planta que funciona a carbón acá, que es la de San Nicolás, ¿sí? Que es la central de San Nicolás. Y en este caso les voy a mostrar participación por tipo de combustible equivalente en gas natural, ¿sí? Este combustible equivalente en gas natural es para poder compararlos, a fin de poder compararlos, se lleva todo a normal metro cúbico, ¿no? De gas natural, que se le llama gas total equivalente, ¿bien? Y acá tenemos la participación, esto es 2019, nuevamente como el año 2020 es un año atípico, tomé de Camesa todo lo que es 2019, y fíjense que si vamos a lo que es el porcentaje, a cómo comparten, digamos,
esta torta tenemos que el 96% es gas natural, ¿sí? Carbón mineral, que es este CM, fíjense que es del 0,8%, fuelol y gasoil algo, biodiesel no es que no se ha utilizado, pero bueno, acá lo toma como 0%, es una mínima parte, y después el 96% es gas natural. Yo siempre cuando preparo la presentación voy quitando muchas veces la misma torta de años anteriores, de 2017, 2018, 2019, y estaba viendo que el 2018 estábamos alrededor del 92%, con lo cual cada vez más se está dando la utilización de que nuestra matriz energética se base fundamentalmente en la utilización de gas natural, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá llegamos. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.